¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal, aquí por Frecuencia TED. El día de hoy los acompaña el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Vamos a hablar el día de hoy de los criterios no vinculativos publicados por el Servicio de Administración Tributaria. Nuestro correo dudas@frecuenciafiscal.com.mx, nuestros canales en YouTube y en Facebook, Frecuencia Fiscal. Bueno, vamos a hablar de este tema que nos pareció interesante el equipo de Frecuencia Fiscal. Es un tema que está en el anexo 3 de la resolución miscelánea fiscal que cada año publica el SAT, y básicamente son aquellos criterios que la autoridad emite sin que haciendo mención de lo que para ellos antes conocíamos como una práctica fiscal indebida. Los criterios no vinculativos señalan las prácticas que desde el punto de vista del SAT son indebidas, también conocidas precisamente, como comentaba, como prácticas fiscales indebidas. Para efectos de esto hay que recordar que aquellos contadores que dictaminan para efectos fiscales están obligados a observar estos criterios no vinculativos, y en todo caso, en caso de que alguno de los contribuyentes que ellos estén auditando, ellos tendrían la obligación de, en el dictamen fiscal, revelarlo mediante una nota que se está, digamos, violando o se está ejerciendo un criterio no vinculativo de los que ha publicado el SAT. Es importante por ahí que le demos una vista, tanto los contribuyentes como los contadores, como quienes asesoramos fiscalmente a algún contribuyente, porque obviamente estos criterios, en caso de una revisión, pudiera ser un tema importante entre la autoridad y el contribuyente. Bueno, los criterios no vinculativos nacen a partir del año 2004, que se daba a conocer en la página del SAT. Se le llamaban prácticas fiscales indebidas. Sin embargo, ahí la autoridad solamente señalaba lo que era su criterio. Sin embargo, no había un fundamento, no había un medio que lo obligara. A partir del 2006 se reformó el Código Fiscal de la Federación, y en ese momento se faculta y se obliga al SAT a dar a conocer estos criterios no vinculativos, ya no con el nombre de prácticas fiscales indebidas. Simplemente ahora se llaman criterios no vinculativos, y a partir desde el 2015 se conocen con este nombre de criterios no vinculativos. Son casos muy específicos donde la autoridad interpreta la norma fiscal y dice o establece en ellos lo que es el criterio que debemos de seguir como contribuyentes a juicio de la autoridad. Estos criterios son publicados y tienen como finalidad desincentivar el uso de figuras fiscales o interpretaciones fiscales agresivas. Digamos, prácticamente son temas que la autoridad fiscal ha identificado como planeaciones fiscales que pudieran estar usando los contribuyentes, y para ellos la interpretación que se está haciendo de la ley o de la norma fiscal que da origen a esta planeación, para ellos es lasciva o no es compatible, porque estás creándole un perjuicio al fisco federal. Más sin embargo, el hecho de que estén publicados, como su nombre lo indica, no vinculativos, son simplemente, el punto es dar a conocer al contribuyente que ellos tienen un criterio respecto a la interpretación de una norma fiscal, y sin embargo esto no obliga, o el hecho de que uno lea estos criterios no nos obliga a aplicarlos. Ese es un tema importante. Más sin embargo, en el caso de una revisión, sabemos que el criterio de la autoridad ya está escrito en estos criterios, y obviamente pues tendríamos
una contrariedad en nuestra revisión y tendríamos que enfrentarnos al criterio del SAT. Obviamente esto solamente en caso de una revisión, una auditoría fiscal o en el ejercicio de facultades de comprobación, en donde detecten que estamos realizando o que estamos cayendo en el supuesto de alguno de estos criterios no vinculativos. Obviamente al revisarnos, pues la autoridad dirá que ya está publicado, que nosotros conocíamos el hecho porque está publicado en el anexo 3 de la resolución miscelánea fiscal, y tendremos en su caso para defenderlo pues que pelearnos mediante alguno de los medios de defensa que tengamos a nuestra disposición, que pudiera ser el tema del juicio mercantil, el juicio se me fue el nombre, el amparo directo, o el tema de ir al Tribunal Administrativo Fiscal. Entonces, si valdría la pena, o la recomendación sería que le diéramos una vista a este anexo 3 para ver si en alguna de nuestras partidas fiscales que tenemos en la conciliación debemos o podemos tener o caer en alguno de los supuestos que el SAT nos está marcando aquí como criterios que ellos tomarían en caso de una revisión. Aquí nosotros vamos a mencionar algunos de los criterios que se nos hacen interesantes y que pudieran ser temas que estamos utilizando en nuestro día a día, solamente con el fin de que los tengamos presentes y pudiéramos en todo caso medir el tamaño de la contingencia fiscal a la que nos estaríamos enfrentando si la autoridad decide aplicarnos ese criterio. Vamos a empezar por el tema del Código Fiscal. Bueno, es importante mencionar que el anexo 3 están separados los criterios dependiendo de la ley a la que está dirigido el criterio. Es así que tenemos criterios para el Código Fiscal, para la ley del impuesto sobre la renta, para la ley del IVA, inclusive para la ley del IEPS. Estos son, como lo digo, son la interpretación que a juicio de la autoridad debería ser la correcta, mas sin embargo podemos no coincidir con ese criterio, con esa interpretación, y no nos genera obligación de aplicarla tal cual como la autoridad lo está publicando. En el caso de los criterios del Código Fiscal, aquí hay uno que es muy común, que inclusive lo damos por sentado, que es la entrega o puesta a disposición del CFDI, de la factura digital, digámoslo así. Dice, no se cumple con la obligación cuando el emisor únicamente remite a una página de internet. Es decir, aquí la autoridad establece que si tú vas por ejemplo, lo más común en este tipo de cosas son los restaurantes o las grandes tiendas de almacenes, donde no te ponen a disposición tuya al momento que haces el pago, por ejemplo en la caja, no te ponen a disposición o la opción para que ahí mismo entregues tu RFC y entregues tus datos para que te hagan la factura. Generalmente te remiten a una página de internet o te remiten a un kiosco, y ahí, para efectos fiscales de la autoridad, la interpretación, ellos dicen que el contribuyente no cumple en un acto cuando su obligación de expedir, y tampoco con su remisión al SAT o al proveedor de certificación con el objeto de que certifique, cuando los contribuyentes no permitan en el mismo acto y lugar que el cliente proporcione sus datos para la generación del CFDI. Es decir, al momento en que el comercio nos manda o nos remite a una página de internet para que nosotros entreguemos, ahí digitemos nuestros datos y hagamos nuestro propio comprobante, está incumpliendo para efectos del SAT, está incumpliendo con la norma que establece esto del Código Fiscal de la Federación, que es el artículo 29 del Código Fiscal, la de expedición de comprobantes fiscales digitales. El comercio estaría incumpliendo. Y bueno, un punto importante para todos los que somos asesores: quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización de la implementación de cualquiera de estas prácticas, es decir, quien asesora a los comercios fiscalmente tiene una responsabilidad por establecer que estos pudieran ser
esta práctica pudiera estar cumpliendo con las disposiciones fiscales. Pasando al tema de ICR, dice, las sociedades civiles universales, cuando pagan ingresos por concepto de alimentos, dice, se considera que realiza una práctica fiscal indebida quien omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o para obtener un beneficio en perjuicio del fisco federal, constituya o contrate de manera directa a una persona, sociedad civil universal, a fin de que ésta le preste servicios idénticos, similares o análogos a los que sus trabajadores o prestadores de servicio le prestaron o le prestan. El socio de una sociedad civil universal que considere las cantidades recibidas de dicha sociedad como ingreso, por lo que no está obligado al pago del ICR. Esto es constituir una sociedad civil universal y por medio de ella hacer los pagos a donde los trabajadores son los socios de esa sociedad civil y la empresa o persona moral le paga a la sociedad civil y mediante el pago a la sociedad civil, esta sociedad civil le paga a su vez a quienes deberían de ser los trabajadores de la persona moral. Y la práctica fiscal indebida es que esa persona física considere que ese ingreso por provenir de un pago de una sociedad civil universal, considere que ese pago está exento del impuesto. Esa sería la constitución de la práctica fiscal indebida, porque no se están pagando los impuestos correspondientes. Otro tema es el 16, el criterio no vinculativo número 16 de las sociedades cooperativas, que son salarios y previsión social. Aquí la práctica fiscal indebida es quien omita el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio en perjuicio del fisco federal cuando constituya o contrate de manera directa una sociedad cooperativa para que ésta le preste servicios similares o análogos a los que sus trabajadores o prestadores de servicios le prestan, y que la sociedad cooperativa deduzca las cantidades entregadas a sus socios cooperativistas provenientes de un fondo de previsión social, así como el socio no considere dichas cantidades como un ingreso. Es un caso similar al de las sociedades civiles universales, donde la sociedad cooperativa se crea con el fin de administrar un fondo de previsión social, y los pagos que hace a sus trabajadores, que deberían de ser, otra vez en el mismo caso, deberían de ser trabajadores de la persona moral. En este caso, la persona moral le paga a la sociedad cooperativa lo recibe y lo mete como fondo de previsión social, y de ahí sale el pago a los trabajadores. Esos trabajadores, al momento de que viene de un fondo de previsión social, en teoría el ingreso está exento. Sin embargo, esta práctica ya la tiene detectada el SAT, y para ellos su criterio es que esos trabajadores deberían de estar pagando el impuesto por esas percepciones, ya que se está haciendo una simulación al estar incluyendo la sociedad cooperativa en medio del patrón y el trabajador. Por otro lado, el criterio 22 del ICR, el criterio no vinculativo número 22, habla de la subcontratación, y aquí específicamente se menciona la retención de salarios. Y aquí es algo muy parecido al anterior, sin embargo, esto sí es algo que se practica o que se da en la práctica más comúnmente que las sociedades cooperativas y las sociedades civiles universales, y esto es que de manera directa o indirecta el patrón constituye a una persona física o moral, que se trate de sociedades de solidaridad social, sociedades cooperativas, civiles particulares, fideicomisos, sindicatos, asociaciones en participación o empresas integradoras, con el único fin de que estas empresas sean quienes prestan o le facturan al patrón, le facturan servicios, pero sin embargo el patrón tiene trabajadores que hacen la misma función que estas sociedades, es decir, tienen empleados, pero a la vez tienen sociedades civiles a las que les pagan por realizar trabajos similares a los que realizan sus propios trabajadores. Es decir, el tener las dos figuras, tener tanto asalariados dentro de la sociedad
y a la vez hacerle el pago a una sociedad civil o a un fideicomiso o a un sindicato por una actividad similar o igual a la que le hago a mis trabajadores, eso para el SAT constituye una práctica fiscal indebida, ya que la sociedad civil o el dueño de la sociedad civil debería de ser trabajador también de la persona moral que la constituyó. Entonces ahí, según el fisco, su criterio es que la persona moral está obteniendo un beneficio porque se ahorra las cuotas del IMSS, se ahorra las cuotas del Infonavit, se ahorra el impuesto sobre la renta, no lo retiene como lo debería de retener, ya que el pago se hace a una sociedad civil, y con esto está haciendo o creando un perjuicio al fisco federal. Y la práctica fiscal la constituye que la práctica anterior, es decir, el tener tanto asalariados como sociedades civiles, esto omita el pago de efectuar la retención a los trabajadores o prestadores del servicio de conformidad con lo que establece el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Y se tenga una relación, en realidad se esté ocultando una relación de subordinación, y dichos trabajadores reciben un salario por medio de la sociedad civil, y aunque sea por medio del intermediario de la sociedad civil, esto debería de constituir una obligación para el patrón que está haciendo el pago a la sociedad civil. Obviamente esto desencadena en que se hace una deducción del comprobante fiscal que nos entrega la sociedad civil, y también desencadena que nos acreditemos ese IVA. Entonces, para efectos del fisco federal, establece que cuando se dé esta situación, su criterio es que los pagos hechos a la sociedad civil no van a ser deducibles, y el IVA, por ende, tampoco sería acreditable. Hay que hacer mención de que en todos estos criterios no vinculativos siempre trae al final una última fracción como práctica fiscal indebida. Siempre ahí la última fracción es, ¿sabes que quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la implementación de este tipo de prácticas también está realizando una práctica fiscal indebida? Por otro lado, tenemos el criterio número 23, el criterio vinculativo número 23, que es la simulación de constancias. Bueno, esta situación se da igualmente con las sociedades civiles, sociedades cooperativas, civil particular, fideicomisos. Aquí se trata de que quien es el patrón, o quien debería ser el patrón, constituye este tipo de sociedades y le hace pagos a los mismos, quien a su vez se los hace llegar a los trabajadores, y sin embargo esta empresa no paga las retenciones que debería de hacerle a estos trabajadores. Es decir, si vamos de la mano todos los puntos anteriores, el hecho de constituir la sociedad civil universal, sociedad cooperativa, fideicomisos, sindicatos, de entrada ya nos pone en un punto rojo, porque pudiéramos caer en cualquiera de estos supuestos. Más agregándole, si esa sociedad civil a su vez hace pagos a quienes son sus trabajadores o sus socios, ese tema va a desencadenar que la sociedad civil no pague el impuesto sobre la renta correspondiente a esos salarios. Entonces eso constituye también una práctica fiscal indebida. Es decir, pudiera darse el caso que, teniendo la sociedad civil y esta a su vez haga los pagos correspondientes del ICR, del IMSS, de la nómina, todos los pagos de una relación laboral, ahí podríamos decir que sería transparente, o el SAT lo considera transparente. Sin embargo, si esta sociedad civil se deja de hacer estos pagos o los acredita contra otros impuestos, que bueno, hoy en día sabemos que ya derogaron la compensación universal, más sin embargo puede existir la compensación contra el crédito al salario o contra saldos a favor de pagos hechos en exceso. Todos esos focos rojos pudieran constituir una práctica fiscal indebida para ojos del SAT. Como comentamos al inicio del programa, estamos hablando siempre y cuando el tema lo detecte la autoridad mediante una revisión a nosotros, una revisión directa por parte de la autoridad, o que esté ejerciendo las facultades de comprobación
en una revisión de gabinete o en una revisión por medio ahora del buzón tributario. Si nos encontramos en alguno de estos supuestos, tendríamos que medir el tamaño de la contingencia a la que podríamos enfrentarnos. Hay otro criterio que también nos pareció interesante, otro criterio no vinculativo, que es el 24, que habla de los pagos a los sindicatos. Muchas empresas tenemos sindicatos, ya sea blancos o sindicatos rojos, de bandera negra, o cualquier clase de sindicato. Para efectos del SAT, como los sindicatos son personas morales no contribuyentes, para efectos del SAT, aún y cuando tengamos una factura, que la mayoría de las veces los sindicatos no nos entregan facturas porque no son contribuyentes, muchos de ellos no están registrados ante el SAT. Sin embargo, si por ahí, aún con todo, está registrado y tiene un RFC, para efectos del SAT, ellos establecen que las cuotas pagadas a los sindicatos, para que estos puedan operar y cubran sus gastos, aún y cuando tengamos la factura, estos pagos no son deducibles para los contribuyentes. La razón es simple, como comentaba al inicio, es porque los sindicatos se consideran personas morales no contribuyentes, es decir, no pagan el impuesto sobre la renta por esas cuotas o por esa manutención que los patrones le proporcionan para que pueda sobrevivir el sindicato. Otro tema interesante, que nos pareció interesante desde el punto de vista del ICR, es el criterio número 27, que es la previsión social para efectos de determinación del ICR. Aquí es bien claro el criterio de que no puede otorgarse en efectivo o en otros medios equivalentes. Es decir, toda la previsión social que tenemos y que entregamos en efectivo o en algún medio equivalente al efectivo, para efectos del SAT, su criterio es que esa previsión social no es deducible. Dice, los contribuyentes que para efectos del ICR consideren como gastos de previsión social deducibles o ingresos exentos para el trabajador la previsión social, las prestaciones entregadas a sus trabajadores en efectivo o en otros medios que permitan a dichos trabajadores adquirir bienes tales como comercialmente denominados los vales de previsión social o de servicios, es una práctica fiscal indebida. Y esto siempre y cuando no efectúen la retención y el entero del ICR correspondiente por los pagos realizados. Es decir, si les damos a nuestros trabajadores vales de previsión social o vales de servicio o efectivo por alguna prestación en efectivo, técnicamente para que lo pudiésemos deducir o para que lo pudiésemos considerar como una deducción válida, el criterio del SAT es que le tendríamos que retener impuesto cuando sabemos que la previsión social tiene sus límites para una exención, es decir, no le aplicarían esos límites, ya que el SAT, para efectos de esto, el pagar en efectivo o en estos vales de previsión social o de servicios, lo considera que estamos violando el principio de la previsión social, y para que lo podamos deducir tendríamos que retenerle impuesto al trabajador. Hoy en día muchas de las prestadoras de servicios de estos vales, por ejemplo de despensa o los vales de gasolina, lo que hacen es, para demostrar que los vales cumplen con el principio de previsión social, es que limitan el uso de los vales, es decir, no puedes comprar alcohol, no puedes comprar cigarros, no puedes comprar aquellos productos que no son de la canasta básica. Entonces, de esa manera le dan cierta validez y cumplen con el principio de previsión social, que es mejorar la vida del trabajador. Entonces, poniéndole estos candados a estos monederos electrónicos o a estos vales, se cumple con este principio. Sin embargo, si el candado no existe y si está abierto, técnicamente para el SAT, y no se lo podemos demostrar, principalmente no se lo podemos demostrar al SAT, estamos hablando de que estos deberían de estar grabados para la ley del impuesto sobre la renta. Otro criterio no vinculativo es el 28, que también nos parece muy interesante, que es la inversión en automóviles, es decir, la deducción fiscal de automóviles. Dice que no son deducibles cuando correspondan a automóviles otorgados en comodato, o sea, en préstamo, y que no son utilizados para la realización de las actividades propias del contribuyente. Es decir, aquí el SAT se va contra una planeación
que por cierto es muy vendida en el medio, donde ellos, su criterio es que si tú le asignas a un empleado un automóvil, el hecho de asignarlo por el simple hecho de que sea tu empleado no lo hace deducible para la empresa. Para ellos, el coche, tienes que demostrar que el coche está siendo utilizado para generar ingresos en la empresa. Es decir, que el coche está al servicio de la empresa y no del empleado. Entonces, aquí hay que tener cuidado en cómo podemos comprobar esta situación y demostrar, como dice el criterio, que se utilice para la realización de las actividades propias del contribuyente por la que deba pagar impuestos, es decir, que nos genere ingresos. Y si podemos demostrar eso, estamos cumpliendo con el criterio del SAT y por ende podríamos hacer la deducción fiscal del coche, aunque lo tengamos asignado a un empleado en particular. Sin embargo, si no tenemos medios para demostrar que el coche está siendo utilizado para generarle riqueza a la empresa, ese es el supuesto que el SAT maneja como una práctica fiscal indebida. Y en ese caso, pues todos los pagos, la deducción, tanto la depreciación como el IVA que te hayas acreditado por ese coche, sería no deducible. Bueno, otro criterio que este es nuevo, acaba de salir, dado que la deducción también es prácticamente nueva, es el criterio no vinculativo número 29, donde agregaron a los gastos médicos y a los dentales, agregaron los servicios de psicología y de nutrición, y establece que quien realiza la práctica fiscal indebida es el prestador del servicio, es decir, en este caso los médicos, los dentistas, los psicólogos o los doctores en nutrición, siempre que no acepten transferencias, no acepten cheques, no acepten el pago con tarjetas de crédito. Es decir, cuando vamos a consultar, si el doctor nos dice que el único medio de pago es efectivo, eso estaría constituyendo una práctica fiscal indebida a los ojos del SAT. Obviamente, la única manera en que los puedan auditar, digamos, de alguna manera, pues es que o lo denuncie el que está recibiendo el servicio, o el doctor de alguna manera no lo acepte este tipo de pagos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Por ahí quedaron algunos criterios adicionales que son interesantes. Les recomendamos que le den una vista al anexo 3 de la resolución miscelánea fiscal, donde el SAT emite todos estos criterios, y recordar que no son obligatorios, sino simplemente es la forma en que el SAT abordará un tema que en una revisión, si estamos en ese supuesto, ya sabemos que podríamos estar contra el propio criterio del SAT. Muchas gracias, buenas tardes por acompañarnos. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.